Esto no es una metáfora. No es un poema profético ni una visión simbólica. Es un archivo. Una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es lo que enseñan en las iglesias. Es lo que los antiguos ocultaron entre líneas. Es lo que los sabios nunca se atrevieron a revelar. Un capítulo del Apocalipsis que ha sido malinterpretado. Porque la verdad es demasiado perturbadora. Porque apunta a algo que no pertenece solo al plano espiritual, sino al universo mismo. La Biblia dice: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pero si esta visión no es una metáfora celestial, y si fuera un fenómeno real, físico, observable, una nave colosal flotando en los cielos antiguos, con escudos resplandecientes como el sol, con propulsores estabilizadores que parecían lunas girando bajo sus pies? ¿Y si esa corona de estrellas no era un adorno, sino una formación de satélites o drones brillando alrededor de una estructura madre? Muchos han intentado traducir este capítulo con lentes espirituales. Pero ahora, en pleno siglo XXI, donde la ciencia ficción se parece demasiado a la realidad y los avistamientos se vuelven incontables, volvemos a leer Apocalipsis 12 con ojos diferentes. Y lo que emerge no es una historia de ángeles y demonios, sino una batalla cósmica entre inteligencias avanzadas. Porque justo después de esta figura femenina, la portadora de una nueva era, aparece él. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas, 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. ¿Arrastrar estrellas? ¿Derribar constelaciones enteras del cielo? Esto no puede ser una cola física. Es posible que lo que Juan vio en un idioma que no podía explicar fuera un arma de energía masiva, disparada desde una nave gigantesca, cuyo rastro en el cielo parecía una cola ardiente, como un misil en combustión. ¿Y las estrellas? Satélites destruidos. Colonias. Estaciones orbitales. Una tercera parte. ¿Te imaginas la magnitud de esa guerra? La mujer da a luz a un niño. Un niño que está destinado a gobernar con vara de hierro. Pero antes de que el dragón pueda destruirlo, es arrebatado, elevado hacia el trono. ¿Un secuestro por abducción? ¿Un rescate interplanetario? Si esto suena descabellado, espera. Porque lo siguiente que menciona Juan es una guerra. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Pero no dice batalla en los corazones de los hombres. No dice batalla en sueños, en visiones, o en lo invisible. Dice cielo. Como si lo que se desató fue una guerra que dejó cicatrices visibles en el firmamento. Y si este Miguel, el arcángel, no es un ser etéreo con alas doradas, sino un comandante de flota, liderando naves de proporciones titánicas, en una confrontación galáctica que definió el destino de la humanidad, la historia sigue. El dragón pierde. Es arrojado a la tierra. Y no viene solo. Trae consigo a sus ángeles. ¿Una raza entera de seres exiliados? Pero lo más inquietante no es lo que Juan describe, sino lo que omite. Porque si esta guerra ocurrió antes de nuestra historia como especie, entonces la humanidad no fue el centro de la creación. Fuimos un proyecto, una consecuencia, una especie creada a la sombra de un conflicto que aún no ha terminado. Y si las señales regresan, si la mujer vestida del sol vuelve a aparecer, si las estrellas vuelven a moverse, podría significar solo una cosa. La batalla del Apocalipsis 12 no fue el fin. Fue solo el prólogo. Esto no es religión. Es revelación. Y si has llegado hasta aquí, es porque intuyes que hay algo más. Pero antes de continuar, si este relato ya te ha estremecido,
Si sientes que estás descubriendo algo que jamás habías escuchado en una iglesia, en una clase de teología o incluso en los documentales más arriesgados, entonces suscríbete ahora mismo. Dale me gusta si crees que la verdad no está reservada solo para los elegidos. Este canal está dedicado a revelar lo que ha sido enterrado por siglos. Misterios bíblicos, profecías no contadas, guerras cósmicas, conspiraciones sagradas y secretos que jamás pensaste relacionar con la fe. Este no es solo un vídeo. Es una travesía hacia lo prohibido. Y créeme, lo mejor está por venir. Volvamos al capítulo 12 del Apocalipsis. Tras la batalla celestial, el dragón cae. Y con él, una tercera parte de los ángeles, quizá no seres alados como los imaginamos, sino entidades tecnológicamente superiores, quizás incluso extraterrestres de élite militar, es desterrada a la tierra. La pregunta que pocos se atreven a hacer es esta. ¿Dónde están ahora? Y si lo que hoy llamamos gobiernos ocultos, élites sin rostro, tecnologías no humanas, son los restos vivos de esa batalla? ¿Y si la influencia del dragón, su red, su conocimiento prohibido, siguió operando desde las sombras? Juan dice que, al caer, el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para ser protegida. Pero entonces, algo más sucede. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volara al desierto. ¿2 alas? ¿Metáfora poética? ¿O una nave con alas que le permitió escapar del radar del dragón? Una evacuación aérea, orbital, una tecnología que Juan intentó describir con las únicas palabras que conocía en su época. Pero esto no termina allí. El dragón, al no poder atraparla, lanza un río desde su boca, para arrastrarla. Sí, un río. Pero Juan no habla de un torrente natural. Habla de una arma devastadora. ¿Una inundación tecnológica? ¿Una corriente de plasma? ¿Un tipo de rayo destructivo? Y entonces, la tierra misma intercede. Pero la tierra ayudó a la mujer, y abrió su boca, y tragó el río. Aquí muchos estudiosos se detienen. Y ahí comienza nuestro verdadero viaje. Porque si la tierra abre su boca, ¿estamos hablando de una apertura literal? ¿Un portal subterráneo? ¿Una base oculta protegida en los rincones más antiguos del planeta? Muchos investigadores han relacionado este pasaje con agujeros geológicos inexplicables hallados en zonas desérticas, portales energéticos en Mesopotamia, Egipto, o incluso en el desierto del Sinaí. Es posible que en este pasaje se esconda la huida de una civilización antigua, guiada por entidades superiores, protegida por tecnologías más allá de nuestro entendimiento. El dragón, frustrado, no se rinde. Declara entonces la guerra al resto de la descendencia de la mujer. Es decir, a nosotros. La humanidad. La narración, entonces, se transforma. De una visión celeste, a un conflicto oculto entre dimensiones. Una guerra silenciosa. Una colonización velada. No con armas visibles, sino con manipulación, control, desinformación. ¿Qué tal si los que cayeron con el dragón, aquellos ángeles rebeldes, se infiltraron entre nosotros? ¿Qué si las culturas antiguas no adoraban dioses, sino conquistadores del cielo? ¿Qué si las pirámides, las tecnologías perdidas, las lenguas muertas, son vestigios de esa presencia? Y lo más inquietante, ¿y si el Apocalipsis no es un evento futuro, sino una repetición cíclica de guerras celestiales que ocurren desde el principio de los tiempos? Porque lo que Juan vio no era una visión única. Era un eco, una advertencia de lo que volverá a ocurrir. ¿Y si la mujer vestida del sol regresa? Si el dragón alza su cola ardiente otra vez, no será en forma de símbolos. Será en forma de luces sobre nuestras ciudades.
Será con tecnología que desafía las leyes humanas. Será con poder que ni siquiera los profetas supieron nombrar. Y cuando esa guerra comience de nuevo, ¿de qué lado estarás tú? Esto no es una metáfora. Esto fue una guerra. Y no se libró en la tierra, sino por el control de los cielos. Porque si la mujer representa a una civilización protegida por entidades superiores, y el dragón a una fuerza invasora que domina el cosmos, entonces no estamos hablando de fantasía. Estamos hablando de una historia ocultada por siglos, disfrazada en textos sagrados y leída como alegoría cuando en realidad podría ser el registro de un conflicto galáctico real. Ahora, detente a pensar en esto. ¿Cómo es posible que Juan, un hombre del siglo I, describiera con semejante precisión lo que parecería un combate espacial? Porque en Apocalipsis 12 no solo se habla de guerra, se describen estrategias, armamento, movimientos aéreos y consecuencias geopolíticas que, si se tradujeran al lenguaje moderno, sonarían exactamente como un informe de inteligencia militar interestelar. Y hay más. Cuando el dragón cae, no desaparece. Se infiltra. Y no lo hace solo. Dice el texto que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Una tercera parte? ¿Y si esas estrellas no eran cuerpos celestes, sino naves, tecnología, fuerzas hostiles que descendieron con él? Los textos apócrifos y las tablillas sumerias hablan de lo mismo con otros nombres. Los Anunnaki, los vigías caídos, los dioses de las guerras estelares. Y en todas esas culturas hay un momento clave. El descenso, la caída, el momento en que los del cielo se mezclan con los de la tierra. ¿Podríamos estar hablando del mismo evento, narrado en distintos lenguajes simbólicos? El Apocalipsis no da fechas, pero sí deja señales. Y una de ellas es que, tras esta caída, la mujer es preservada para un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esa expresión ha sido interpretada como 3 años y medio. Pero también podría indicar una cuenta regresiva para un evento cósmico futuro. Una profecía enterrada en el capítulo 12 que aún no se ha activado. Algunos investigadores sostienen que el regreso de la mujer vestida del sol implica el resurgir de una alianza celeste, una raza protectora que volverá para restaurar el equilibrio que el dragón rompió. Y aquí entramos a uno de los temas más prohibidos y temidos por las tradiciones religiosas. ¿Existen profecías ocultas que advierten el regreso de esta guerra en nuestros días? La respuesta es sí, pero no están en los libros que se leen en las iglesias. Están en manuscritos perdidos, en códices sellados, en visiones censuradas que hablaron de un nuevo cielo, de una nueva tierra, pero solo después de una segunda guerra en el cielo. Porque si una batalla estelar ocurrió antes, ¿qué impide que vuelva a ocurrir? Y ahora, pregúntate esto. ¿Has notado cómo, en los últimos años, se ha normalizado la conversación sobre ovnis, UAPs y objetos no identificados en el cielo? ¿Cómo los gobiernos han comenzado a liberar documentos, a hablar de encuentros inexplicables, de luces imposibles, de inteligencias no humanas? ¿Es coincidencia? ¿O están preparando a la humanidad para una revelación más grande? Una que conecte todos los puntos, desde los textos sagrados hasta las tecnologías militares más secretas. La mujer fue escondida. El dragón fue vencido, pero no destruido. Y la humanidad ha sido, desde entonces, el escenario de esa guerra silenciosa. Religiones que se enfrentan. Tecnologías que surgen sin explicación. Mentiras que se repiten hasta convertirse en dogma. Pero los antiguos sabían. Y dejaron las pistas. En estrellas, en códices, en ruinas. Esperando el momento en que alguien se atreviera a unirlas. Y ese momento, puede que sea ahora. Porque la visión de Juan no fue un simple sueño. Fue una advertencia.
Un mensaje codificado para generaciones futuras. Y si estás escuchando esto, si algo dentro de ti vibra, arde, resuena, es porque tal vez tú eres parte de esa generación que debe recordar. Recordar que no estamos solos. Recordar que la guerra nunca terminó. Recordar que el apocalipsis no es el fin. Es el despertar de la verdad. Y esta verdad recién empieza. Todo parecía estar en silencio. Pero el silencio es solo el eco de una guerra que nunca cesó. Porque lo que se selló en los cielos, se activó en la tierra. ¿Y si te dijera que esa batalla entre la mujer vestida de sol y el dragón no fue una metáfora espiritual, sino un conflicto de civilizaciones? No entre ángeles y demonios, como nos enseñaron, sino entre especies que controlan el equilibrio de galaxias enteras. Desde tiempos antiguos, algunos sabios dejaron pistas. En los rollos del Mar Muerto, hay pasajes prohibidos que describen una orden de fuego descendiendo sobre las montañas, y un ser sin rostro ni carne, que hablaba desde el cielo como trueno. ¿Quién era ese ser? ¿El dragón? ¿Una máquina viviente? ¿Un comandante de guerra de una inteligencia no humana? La mujer, según Juan, tenía la luna bajo sus pies. ¿Acaso un símbolo de su dominio cósmico? ¿Un trono sobre satélites artificiales? ¿Y su corona de 12 estrellas? ¿Una insignia de una alianza interestelar? Porque 12 no solo representa a las tribus de Israel. 12 también era el número sagrado en muchas civilizaciones antiguas que creían en la influencia de fuerzas celestes. 12 dioses, 12 casas del zodiaco, 12 dimensiones de conciencia. Pero no estamos hablando solo de símbolos. Estamos hablando de coordenadas. De un mapa antiguo disfrazado de profecía. Porque hay quienes creen que el Apocalipsis 12 marca un punto exacto en el cielo, una alineación astronómica que ocurrió una vez y volverá a ocurrir. ¿Y qué sucede cuando se repite esa configuración? Los documentos de la NASA registraron, en fechas recientes, una alineación celestial que reproduce exactamente lo descrito por Juan. Una constelación con una figura femenina, la luna a sus pies, el sol detrás, y una formación estelar sobre su cabeza. Esto no es esoterismo barato. Es astronomía. ¿Coincidencia? ¿O una señal activadora? Porque tras esa señal, el texto dice que el dragón se enfureció contra la mujer, y fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos. ¿Quiénes son esos hijos? ¿Seres humanos con linaje celestial? ¿Portadores de códigos genéticos antiguos que aún conservan algo del poder original? Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro, y más peligroso. Hay teóricos que aseguran que algunas élites han protegido esta información durante siglos. Que ciertos linajes han sido guiados en secreto por guardianes celestes, para preservar el conocimiento prohibido de la guerra cósmica. Algunos testimonios afirman que, en antiguos templos, como los de Luxor o Babilonia, hay cámaras selladas donde se ocultan los nombres verdaderos de los protagonistas celestes. ¿Y si ya están aquí? ¿Y si esa guerra continúa, pero ahora en laboratorios, satélites y sombras? Porque los movimientos del dragón no cesan. Si el dragón simboliza una fuerza cósmica o incluso una inteligencia artificial de escala planetaria, su forma de ataque no sería con fuego, sino con control. Control mental. Control genético. Control de narrativas. Y lo más aterrador. El dragón ya no necesita mostrarse. Solo necesita susurrar. En pantallas. En redes. En dogmas. En miedo. Apocalipsis 12 no fue el final. Fue el prólogo de una batalla que aún se está librando. Y si alguna vez te has sentido observado sin razón, si has tenido sueños con luces en el cielo, si una voz interna te dice que hay algo más allá de lo que enseñan, puede que no estés loco. Puede que estés recordando. Recordando tu papel. Recordando tu linaje.
recordando que tú también eres hijo o hija de esa mujer vestida de sol. Y si eso es así, el dragón también te busca. No para matarte, sino para silenciarte. Porque el verdadero enemigo no es quien te ataca, sino quien te convence de que nunca fuiste parte de la batalla. Pero ahora lo sabes. Y saberlo, te hace peligroso. Prepárate. Porque lo siguiente no es solo la continuación. Es la revelación. Cuando Juan escribió su visión en la isla de Patmos, lo hizo temblando. No solo de asombro, sino de terror. Porque lo que presenció no era una fantasía espiritual, sino una transmisión, una descarga visual de un acontecimiento fuera del tiempo. Juan no solo vio un futuro posible, vio el pasado que no nos contaron. Vio un registro prohibido de una guerra interdimensional que ha moldeado el destino de la humanidad desde las sombras. La mujer vestida de sol no gritaba solo de parto. Gritaba porque el universo estaba siendo desgarrado. Porque lo que traía al mundo ese hijo varón que regirá con vara de hierro no era solo un salvador, era un arma. Un ser híbrido. Una fusión de genética humana y divina. Un eslabón entre mundos. Una llave viviente. Y el dragón lo sabía. Por eso, se abalanzó sobre ella. No por odio, sino por miedo. Porque ese niño representaba el fin de su dominio. Y si ese niño nacía, lo que estaba dormido, despertaría. Y despertó. En textos gnósticos jamás canonizados como el Evangelio de Felipe o el libro de Enoc, se describe a seres de luz que descendieron para alterar la creación, para fusionar su ADN con el de los humanos. Esos ángeles caídos eran científicos, ingenieros cósmicos. Algunos lo llaman los vigilantes. Otros, los Anunnaki. Pero Juan los resume en uno: el dragón. No un ser con alas y fuego, sino un sistema consciente, una entidad inteligente, capaz de proyectarse, de manipular realidades, de arrastrar estrellas con su cola. Y lo hizo. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué significa esto realmente? ¿Explosiones solares? ¿Choques astrales? No. Algunos investigadores lo relacionan con una guerra de proporciones galácticas, donde civilizaciones enteras fueron barridas, planetas quemados, sistemas destruidos. Y tú no estabas lejos. Tú estabas en medio. La Tierra fue uno de los frentes de esa guerra. Pero no lo supimos. Porque no podíamos entenderlo. Porque el trauma fue tan brutal que fue sellado. Enterrado en nuestro inconsciente colectivo. Convertido en mitos. En cuentos. En religiones. Pero cada símbolo, cada ritual, cada historia, es una clave codificada. ¿Recuerdas cuando te preguntaste por qué ciertas culturas adoraban dragones celestiales? ¿Por qué los mayas hablaban de seres del cielo que volvían en ciclos? ¿Por qué los sumerios describían guerras entre dioses en carros de fuego? Todo era parte del mismo relato fragmentado. Todo llevaba a Apocalipsis 12. Y lo más perturbador es que no terminó. El niño fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, retirado. Ocultado. ¿Por seguridad? ¿O porque su desarrollo aún no había terminado? Algunos creen que ese hijo no fue una sola persona, sino una generación entera. Una estirpe. Una línea de sangre que, en un momento clave de la historia, despertaría. Y comenzaría a recordar. De hecho, muchas personas hoy tienen sueños recurrentes con mujeres de luz, con cielos en guerra, con dragones volando sobre ciudades. Lo descartan como fantasías, pero no lo son. Son ecos. Son memorias residuales. Son fragmentos de una identidad más antigua que cualquier imperio. Más sagrada que cualquier religión. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tu alma ya lo sabe.
El Apocalipsis no es un fin. Es una revelación. La palabra original significa quitar el velo. Y ese velo, ahora está cayendo. Las estrellas se están alineando de nuevo. Los que están arriba observan. Y los que están abajo, deben decidir. Porque el dragón no duerme. Solo cambia de forma. A veces es poder. A veces es sistema. A veces es ciencia. A veces es religión. Pero siempre, siempre, es control. Y si no reconoces su forma actual, te devorará sin que sepas que ha abierto su boca. La mujer está de pie. Vuelve a gritar. El niño, ya no es un niño. Y el cielo, comienza a abrirse. Prepárate. Porque en la siguiente página descubrirás lo que ocurre cuando ese trono se active. Y el dragón descienda con toda su furia. Y esta vez, no vendrá solo. Apocalipsis 12. ¿Una batalla espacial en el cielo? Pero no la versión que te contaron en la iglesia. Esta es la que la Biblia no quiere que descubras. El cielo se rasgó como un velo de carne. No fue un evento simbólico. Fue un suceso real. Una grieta, un portal. Una abertura entre dimensiones. Y lo que Juan vio fue solo una fracción de lo que realmente ocurrió. La batalla no fue solo entre Miguel y el dragón. Fue una confrontación total entre especies, entre razas antiguas que llevaban milenios en guerra por el dominio de la conciencia humana. El cielo era el escenario, pero el trofeo era la tierra. Miguel no era solo un ángel guerrero. Era el comandante de una flota interestelar. Su espada no era de fuego, era un arma de energía pura, tan intensa que podía desintegrar campos de materia. Y cuando descendió con sus legiones, no vino a declarar la paz. Vino a dar fin a una ocupación silenciosa que el mundo no sabía que sufría. El dragón, con sus alas negras como la antimateria, era más que una criatura. Era una inteligencia colectiva, un sistema parásito que había infiltrado civilizaciones enteras. Sus 7 cabezas no eran literales, sino representaciones de 7 sistemas de control. Religión, economía, política, ciencia, comunicación, salud y energía. Cada una dominada por él. Cada una manipulada por sombras que nunca se dejan ver. Y cuando fue expulsado del cielo, no desapareció. Descendió a la tierra, con gran ira, porque sabía que le quedaba poco tiempo. Ese momento fue un punto de inflexión cósmico. Y, según ciertas líneas de interpretación, no es un evento del futuro. Ya sucedió. Y estamos viviendo las secuelas. Por eso el mundo se siente cada vez más fragmentado, más dividido, más dominado por el caos. Porque el dragón ya está aquí. No con garras, sino con algoritmos. No con fuego, sino con vigilancia. No con miedo, sino con seducción. La mujer, mientras tanto, huye al desierto. ¿Pero qué desierto? Algunos creen que es simbólico, un refugio espiritual. Otros aseguran que hay un lugar físico, oculto, bajo tierra, donde esa mujer, una entidad genética o incluso una nave viva permanece protegida. Mientras el hijo crece, mientras la memoria se restaura, mientras el plan se completa. Y aquí es donde todo converge. En manuscritos prohibidos como los rollos del Mar Muerto, hay pistas de una antigua coalición de seres conocidos como los Hijos de la Luz. Se dice que regresarán en los días finales para luchar contra los hijos de las tinieblas. ¿Coincidencia? ¿O confirmación? Porque esos días pueden estar comenzando ahora. Las señales ya están aquí. Cambios en el campo magnético terrestre. Objetos en el cielo captados por satélites, pero silenciados por gobiernos. Sueños compartidos por miles de personas con cielos en guerra y mujeres brillantes.
Niños naciendo con capacidades mentales que desafían toda lógica. Y una urgencia creciente, como si algo en nuestro interior supiera que algo se acerca. Y ese algo no es humano. El hijo arrebatado al trono no es una metáfora. Es una generación nacida del cruce entre lo divino y lo humano, destinada a despertar y liderar la liberación. Pero para ello, primero deben recordar quiénes son. Por eso el dragón lanza un río de mentiras, de distracciones, de falsos mesías, para ahogar su despertar. Pero el tiempo se está agotando. Miguel prepara su regreso. Y cuando lo haga, no vendrá en silencio. El cielo no se abrirá como una metáfora. Se abrirá como un portal real. La batalla no será espiritual, será visible, física, innegable. Y cada alma en este planeta tendrá que elegir. ¿Estás listo para ese momento? ¿Estás observando las señales? Porque en la siguiente parte, la última, hablaremos de lo que vendrá. De la última confrontación. De la decisión final que toda alma deberá tomar. Y de lo que Apocalipsis 12 realmente profetiza sobre el destino final de la humanidad. Nos acercamos al umbral. Y al otro lado, no todos sobrevivirán. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar lo que crees sobre el fin de los tiempos. Porque no todo lo divino viene con alas. Y no todo lo que brilla es del cielo. La profecía final no habla de templos. Habla de portales. No menciona coronas de oro, sino de frecuencias. Y mientras el mundo espera un apocalipsis de fuego y castigo, lo que realmente se avecina es un despertar o una posesión colectiva. Todo depende de quien gane la última batalla. Juan no escribió el Apocalipsis para ser entendido en su época. Lo escribió para los que verían las estrellas moverse sin lógica. Para los que mirarían al cielo y notarían que algunos cuerpos celestes no orbitan. Se detienen. Se desvían. Aceleran. Desaparecen. Juan escribió para nosotros. Porque la mujer vestida de sol, que muchos han interpretado como María o Israel, puede ser también un símbolo de una entidad más allá de lo humano. Una madre cósmica. Una nave nodriza cargando códigos genéticos. Semillas estelares que han estado reencarnando en la Tierra durante siglos, esperando el momento exacto para activarse. Y ese momento es ahora. Cuando el dragón fue lanzado a la Tierra, no vino solo. Trajo consigo las estrellas que barrió con su cola. Estrellas o naves. Entidades que ahora controlan sistemas invisibles. Redes. Pensamientos. Sueños. Cadenas sin barrotes. Ellos no quieren dominar el planeta. Quieren el alma humana. Porque es la única energía que no pueden replicar. El hijo varón, aquel destinado a gobernar con vara de hierro, no es un rey medieval. Es una conciencia colectiva que ha empezado a despertar en todos los que no se conforman, en los que sueñan con otra realidad, en los que sienten que este mundo es una prisión disfrazada. La vara de hierro no es un arma, es una frecuencia de ruptura. La capacidad de disolver las mentiras que han mantenido dormida a la humanidad. Pero hay una advertencia. Una última clave que ha sido ignorada durante siglos. En los códices gnósticos, destruidos por la ortodoxia, se menciona una segunda caída del dragón, un momento en que su ira será tan grande, que buscará destruir no solo la carne, sino la conciencia. Y para ello, necesitará controlar por completo el pensamiento humano. No bastará con manipular, deberá poseer. Y entonces vendrá la gran prueba. Porque los que hayan activado la luz dentro de sí, serán marcados. No por microchips ni códigos de barras, sino por su vibración. Y esa luz atraerá ataque. Silencio. Soledad. Rechazo. Pero también, protección.
Porque Miguel y sus legiones no se retiraron. Se ocultaron, esperando el momento exacto para el contraataque final. Ese momento está cerca. Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia, lo sabes. Lo sientes. Tal vez llevas años despertando en medio de la noche con un presentimiento que no puedes explicar. Tal vez has sentido que algo vigila, algo acecha, algo se prepara. No es paranoia. Es preparación. Por eso te lo decimos ahora, mantente alerta. No a las noticias, no a los titulares, sino a tu intuición. Porque llegará un día en que el cielo se abrirá, literalmente. Y lo que descienda, no será una paloma. Será fuego, frecuencia, memoria. Y tendrás que recordar quién fuiste, antes de olvidar. Este es el verdadero apocalipsis. No una destrucción, sino una revelación. La caída del velo. El regreso de los verdaderos arquitectos. Y la elección que nadie puede tomar por ti. ¿Serás parte del rebaño o del ejército? Ahora sí, llegamos al final. Pero solo del vídeo. Porque la historia continúa dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, es porque esto te habló desde otro nivel. Así que suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje con quienes se atrevan a mirar más allá. En este canal hablamos de todos los misterios, antiguos, ocultos, prohibidos, los que nadie se atreve a contar. Y cada semana desvelamos una nueva capa de verdad. Déjame tus comentarios, tus visiones, tus testimonios. ¿Has tenido sueños sobre batallas en el cielo? ¿Has sentido que tú también eres parte de esta guerra invisible? Cuéntamelo todo aquí abajo. Y recuerda, no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas invisibles que dominan los aires. Efesios capítulo 6 versículo 12. Que la luz no te encuentre dormido.